Estamos leyendo el segundo libro de Samuel. Vamos a empezar a leer el capítulo número 5. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe y que nos ilumine diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Del segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 1. Naamán era el comandante en jefe del ejército del rey de Aram. Era un hombre muy estimado por su señor. Era su favorito porque por su intermedio había Yahvé dado la victoria a los arameos. Pero ese hombre valiente era leproso. En una incursión, los arameos habían traído del territorio de Israel a una adolescente que quedó como sirvienta de la mujer de Naamán. Ella dijo a su patrona: ojalá mi señor se presentara al profeta que hay en Samaria, pues él le sanaría de la lepra. Naamán se lo comunicó a su señor: mira lo que dice esa joven que vino del territorio de Israel. El rey de Aram le dijo: anda inmediatamente, te voy a entregar una carta para el rey de Israel. Se puso en camino llevando 10 talentos de plata, 6,000 talentos de oro y 10 trajes para cambiarse. Presentó al rey de Israel la carta en la que estaba escrito: junto con esta carta te envío a mi servidor Naamán para que lo sanes de la lepra. Al leer la carta, el rey de Israel rasgó su ropa, diciendo: ¿acaso soy un Dios para hacer morir o devolver la vida? Ese me pide que le quite a este la lepra. Fíjense y díganme si esto no es más que para buscar pelea. Eliseo, el hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado su ropa y mandó decir al rey: ¿por qué rasgaste tu ropa? Que venga a verme y así sabrá si hay o no profeta en Israel. Fue pues Naamán con sus caballos y carros y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Eliseo le mandó decir por medio de un mensajero: ve a bañarte 7 veces en el Jordán, y tu carne será como antes y quedará sano. Naamán se enojó y se fue diciendo: yo pensaba que saldría a verme en persona, que invocaría el nombre de Yahvé su Dios, que pasaría su mano por la parte enferma y que me libraría de la lepra. ¿No son los ríos de Damasco, el Abná y el Parpar, mejores que todos los ríos de Israel? Me habría bastado con lavarme allí para sanarme. Muy enojado dio media vuelta para irse, pero sus sirvientes se acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera pedido algo difícil, no lo habrías hecho. ¿Por qué pues no haces cuando solo te dice: lávate y quedarás sano? Bajó pues y se sumergió en el Jordán 7 veces, tal como le había dicho el hombre de Dios. Y después de eso su carne se volvió como la carne de un niñito. Estaba sano. Entonces regresó donde el hombre de Dios con todos sus acompañantes. Entró en su casa y se presentó ante él. Ahora dijo: sé que no hay más Dios
en toda la tierra que el Dios de Israel. Acepta pues este presente de parte de tu servidor. Eliseo le respondió: por la vida de Yahvé a quien sirvo, que no aceptaré nada. El otro insistió para que aceptara, pero él se negó. Entonces Naamán le dijo: muy bien, pero me gustaría al menos que dieras a tu servidor un poco de tierra para cargar un par de mulas, porque en adelante tu servidor no ofrecerá más sacrificios u holocaustos a otros dioses, sino solo a Yahvé. Sin embargo, que Yahvé perdone a este tu servidor, pues cuando mi señor entra en el templo de Rinom para postrarse, se apoya en mi brazo, y yo tengo que postrarme junto a él en el templo de Rinom. Que Yahvé se digne perdonarme esto a tu servidor. Eliseo le dijo: vete en paz. Ya estaba bastante lejos, cuando Gehasím, el sirviente de Eliseo, se dijo para sí: mi patrón ha sido demasiado considerado con este arameo. Pensará que no aceptó nada de lo que Naamán traía. Por la vida de Yahvé, si puedo alcanzarlo, le sacaré algo. Salió pues Gehasím tras Naamán, quien se dio cuenta de que corría tras él, saltó de su carro diciéndole: ¿algún problema? Gehasím le respondió: no, ninguno, pero mi patrón me encargó que te dijera: hace un momento 2 jóvenes de la montaña de Efraín, de los hermanos de profetas, acaban de llegar a mi casa. ¿Podrías darme para ellos 1 talento de plata y 2 trajes para cambiarse? Naamán le dijo: mejor toma 2 talentos. Lo obligó a aceptarlos y puso 2 talentos de plata en 2 sacos junto con los trajes de cambio. Luego se los encargó a 2 de sus sirvientes para que fueran delante de Gesín transportándolos. Cuando Gesín llegó a Ofel, lo recibió todo en sus manos y lo guardó en su casa. Despidió a los hombres, quienes se fueron. Él por su parte volvió a presentarse ante su patrón. Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Gehasí? Participó, nosotros vinimos, le dimos la noticia que había sido la ganadora de nuestra campaña Mejorando Espacios. Bienvenida a su nuevo espacio. Este le dijo: tu sirviente ha andado por aquí y por acullá. Eliseo añadió: ¿no estaba contigo mi espíritu cuando ese hombre saltó de su carro para ir a tu encuentro? Ahora tienes plata, ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, sirvientes y sirvientas. Pero también tienes la lepra de Naamán, la que se te pegará a ti y a tu familia para siempre. Y Gehasím se alejó de su presencia con una lepra blanca como la nieve. Los hermanos del profeta dijeron a Eliseo: el lugar donde vivimos contigo se ha hecho muy estrecho para nosotros. Bajemos al Jordán y allí cada uno tomará un tronco y construiremos una cabaña para alojarnos. Les dijo: vayan. Pero uno de ellos le dijo: ¿por qué no viene con tus sirvientes? Respondió: bueno, iré. Se fue con ellos. Mientras uno de ellos cortaba un tronco, cayó el hacha al agua. Se puso a gritar: ¡ay de mí, mi señor! Esa era un hacha que me había prestado. El hombre de Dios le dijo: ¿dónde cayó? El otro le mostró el lugar. Eliseo cortó entonces un palo, lo tiró al agua y el hierro salió a flote. Añadió: tómala ahora. El otro extendió su mano y agarró el hierro.
El rey de Aram estaba en guerra con Israel. Tuvo una sesión de consejo con sus servidores y les dijo: iré a tender una emboscada a tal y cual sitio. Pero el hombre de Dios mandó a decir al rey de Israel: no pases por ese lugar, porque aquí van a bajar los arameos. El rey de Israel mandó instrucciones al lugar que le había indicado el hombre de Dios. Así lo ponía en aviso Eliseo, y esto es solo una de las 2 veces, y el rey se mantenía en guardia. El rey de Aram se preocupó mucho por eso. Convocó a sus servidores y les dijo: díganme, ¿quién de nosotros está con el rey de Israel? Uno de sus servidores respondió: nadie, señor rey, sino que es Eliseo, el profeta de Israel, quien revela al rey de Israel hasta las palabras que pronunciarás tú en tu cuarto al acostarse. El rey le dijo: vayan a ver dónde está, para que lo detengamos. Le informaron que estaba en Dotam. Entonces el rey despachó para allá abajo caballos, carros y un numeroso destacamento. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Y sirviente del hombre de Dios se levantó muy temprano, y cuando salió vio un regimiento que rodeaba la ciudad con sus caballos y carros. El muchacho dijo a Eliseo: ay, señor mío, ¿qué vamos a hacer? Le respondió: no temas, porque los que están con nosotros son más numerosos que los que están con ellos. Eliseo se puso a orar: Yahvé, abre tus ojos para que vea. Y abrió los ojos del joven, quien vio la montaña cubierta de caballos y carros de fuego que rodeaban a Eliseo. Los arameos bajaron donde Eliseo. Este hizo la oración a Yahvé: dígnate dejar ciego a esta tropa. Y Yahvé los dejó ciegos, según la palabra de Eliseo. Eliseo les dijo: este no es el camino, ni esta la ciudad. Síganme y los guiaré donde el hombre que buscan. Y los llevó hasta Samaria. Cuando ya había entregado en Samaria, Eliseo le dijo: Yahvé, abre los ojos de estos hombres para que vean. Yahvé los abrió los ojos y vieron que estaban en Samaria. Al verlos, el rey de Israel dijo a Eliseo: Padre mío, ¿debo matarlos? Este respondió: si no matas a los que apresas con espada y con arcos, ¿cómo matarías a estos? Mejor darles pan y agua para que coman y beban, enseguida que vuelvan donde su señor. El rey les sirvió entonces una buena comida y comieron y bebieron. Después los despidió y regresaron donde su amo. Desde ese día las bandas arameas dejaron de hacer incursiones en el territorio de Israel. Mucho después, Ben-Hadad, rey de Aram, reunió a todo su ejército y subió para poner sitio en Samaria. Gran fue el hambre de Samaria. Era tal la situación que la cabeza de un burro valía 80 piezas de plata y un puñado de grano 5. Cierta vez que pasaba el rey por la muralla, una mujer le gritó: Sálvame, oh rey, mi señor. Este respondió: Si Yahvé mismo no te salva, ¿qué puedo hacer yo? Luego el rey añadió: ¿Qué te pasa? Ella respondió: Esta mujer me dijo: Dame tu hijo para que lo comamos ahora, y mañana comeremos el mío. Pues bien, cocimos a mi hijo y lo comimos, pero cuando al día siguiente le digo: Dame a tu hijo para que lo comamos, lo escondió. Al oír las palabras de la mujer, el rey rasgó su ropa, y como estaba sobre la muralla, el pueblo vio que debajo de su ropa llevaba un saco pegado en su cuerpo. El rey dijo: Castígame, Dios, una y otra vez, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat,
le queda hoy sobre sus hombros. Eliseo, mientras tanto, estaba sentado en casa junto con los ancianos que estaban a su alrededor. El rey, a una de sus hombres, pero antes de llegar el emisario, Eliseo había dicho a los ancianos: ¿saben que ese asesino mandó a quien para que me corten la cabeza? Pongan atención. Cuando llegue el emisario, cierren la puerta y denle con ella en las narices. Seguramente se oirán los pasos de su amo detrás de los suyos. Todavía estaba hablando Eliseo cuando llegó a la casa el rey. Esta desgracia viene de Yahvé, dijo. ¿Qué puedo ya esperar de Yahvé? Eliseo dijo: escuchen la palabra de Yahvé. Esto dice Yahvé: mañana a esta misma hora, en la puerta de Samaria, una medida de flor de harina se venderá por 1 moneda, y 2 medidas de cebada por 1 moneda. El oficial en cuyo brazo se apoyaba el rey dijo al hombre de Dios: aunque Yahvé abriera las ventanas del cielo, eso no ocurrirá. Eliseo le dijo: muy bien, tú lo verás con tus ojos, pero no comerás. 4 leprosos que estaban cerca de la puerta de la ciudad se dijeron uno a otro: ¿para qué nos quedamos aquí esperando la muerte? Si nos decidimos a entrar en la ciudad, moriremos, pues hay hambre en toda la ciudad. Si nos quedamos aquí, moriremos también. Mejor desertemos y vayamos al campamento de los arameos. Si nos dejan con vida, viviremos, y si nos matan, moriremos. Poco después de la muerte del sol, de la puesta del sol, se dirigieron al campamento de los arameos. Pero cuando llegaron a la entrada del mismo, vieron que no había nadie. Es que el Señor había hecho que se oyera en el campamento de los arameos un ruido de carros y de caballos, el estruendo de un inmenso ejército, ante lo cual se dijeron unos a otros: seguramente el rey de Israel le pagó a los reyes de los hititas y a los egipcios para que vinieran a combatir con nosotros. Habían pues huido al ponerse el sol, abandonaron su tienda, caballos y burros. En una palabra, el campamento tal cual estaba, pensando solo en salvar su vida. Al llegar pues los leprosos a la entrada del campamento, penetraron en una tienda y comieron y bebieron. Luego tomaron oro, plata y ropas que fueron a esconder. Después volvieron y encontraron otra tienda donde desvalijaron todo lo que había y fueron de nuevo a esconderlo. Entonces se dijeron unos a otros: lo que hacemos no está bien, porque hoy en día de buena noticia y no decimos nada. Si esperamos hasta que salga el sol, no nos irá bien. Vayamos pues a llevar la noticia al palacio del rey. Regresaron a la ciudad, llamaron a los guardias de la puerta y le contaron: fuimos al campamento de los arameos y no hay nadie, ninguna presencia humana, sino solo los caballos y los burros atados a las tiendas tal como los dejamos. Los porteros gritaron y llegó la noticia al palacio del rey. El rey levantó de noche y dijo a sus consejeros: les daré lo que hicieron los arameos. Como saben que estamos hambrientos, abandonaron el campamento para ir a esconderse en el campo. Dijeron: cuando los israelitas salgan de la ciudad, los tomaremos presos y luego entraremos en la ciudad. Pero uno de los consejeros le respondió: tenemos 5 caballos de los que quedan. De todos modos, están destinados a morir, al igual que el total de los israelitas. Mandémoslos y veamos qué pasa. Tomaron pues los carros con sus caballos, y el rey los envió tras el ejército de los arameos. Vayan y vean, les dijo. Siguieron sus huellas hasta el Jordán, y fueron viendo que todo el camino estaba jaloneando de tropas,
y objetos que los arameos habían abandonado de su fuga. Los enviados regresaron para decirle al rey. Salió entonces el pueblo y si probamos lo prohibido y que el gusto sea tu... y quedó el campamento de los arameos. Por una moneda de plata se conseguía una gran medida de harina y 2 grandes medidas de cebada, tal como lo había dicho Yahvé. El rey había asignado a la puerta de la ciudad al oficial en cuyo brazo se apoyaba para que vigilara, pero fue pisoteado ahí mismo por la muchedumbre y murió, tal como lo había anunciado el hombre de Dios, cuando había bajado el rey a su casa. Pues cuando el hombre de Dios había dicho al rey, mañana, y ese era el caso, se conseguirá en la puerta de Samaria 2 grandes medidas de cebada o una gran medida de harina por una moneda de plata, el oficial había comentado al hombre de Dios, aunque Yahvé abriera las ventanas del cielo, eso no sucedería. Eliseo le había contestado, muy bien, lo verás con tus ojos, pero no comerás. Y así ocurrió, la gente lo pisoteó en la puerta de la ciudad y murió. Eliseo dijo a la mujer cuyo hijo había resucitado, levántate, sal con tu familia e instálate donde puedas, porque Yahvé mandó que venga el hambre a este país. Y ya llegó. Durante 7 años la mujer se levantó e hizo tal como le había dicho el hombre de Dios. Se fue con su familia y estuvo 7 años en un territorio de los filisteos. Al cabo de los 7 años volvió la mujer al territorio de los filisteos y fue a reclamar al rey su casa y su campo. El rey estaba hablando con Gehasí, sirviente del hombre de Dios. Cuéntame, le decía, todas las cosas extraordinarias que ha hecho Eliseo. Cuando el sirviente contaba al rey cómo su patrón lo había devuelto la vida a un muerto, llegó justamente la mujer cuyo hijo había sido resucitado por Eliseo y le solicitó al rey su casa y su campo. Gehasí le dijo, mi señor rey, esta es justamente la mujer y este es el hijo de que Eliseo le devolvió la vida. El rey interrogó a la mujer y ésta contó todos los detalles, después de lo cual el rey se la encargó a su servidor, que le ordenó, haz que le devuelvan a esta mujer todo lo que le pertenece, como también las ganancias de sus campos desde el día en que dejó este país hasta ahora. Eliseo se fue a Damasco. El rey de Aram, Ben-Hadad, estaba enfermo y le comunicaron la noticia que el hombre de Dios había llegado. Entonces el rey dijo a Jezael, prepárame un regalo y ve a ver al hombre de Dios. Pídele que consulte a Yahvé para saber si sanaré de esta enfermedad. Hazael fue a ver al hombre de Dios, llevándole como regalo de todo lo mejor que hay en Damasco. Lo que era transportado en 40 camellos. Llegó a la casa del hombre de Dios y cuando lo hicieron entrar le dijo, tu hijo Ben-Hadad, rey de Aram, me envió donde ti para saber si sanaré de la enfermedad. Eliseo respondió, dile que es seguro que sanará. Pero Yahvé me hizo ver que es seguro que morirá. Entonces el rostro del hombre de Dios se contrajo y su mirada quedó fija, poniéndose después a llorar. Jezael le dijo, ¿por qué lloras, Señor? Respondió, porque veo todo el mal que harás a los israelitas. Quemarás sus fortalezas, matarás a espada a sus jóvenes, aplastarás a sus niños y abrirás el vientre a las mujeres embarazadas. Jezael le dijo, ¿cómo podré ser yo
que soy menos que un perro, llevar la casa a cabo tales hazañas? Eliseo le respondió: Yahvé me lo ha hecho ver. Te vi como rey de Aram. Israel se despidió, Jezael se despidió de Eliseo y regresó a la casa de su señor. Este le dijo: ¿Qué te dijo Eliseo? Respondió: me dijo que es seguro que sanará. Pero a la mañana siguiente tomó una frazada, la sumergió en el agua y la penetró sobre la cara de Ben-Hadad hasta que murió. Y Hazael reinó en su lugar. Joram, hijo de Josafat, pasó a ser rey de Judá el año quinto del reinado de Joram, hijo de Ahab, rey de Israel. Tenía 32 años cuando llegó a ser rey. Reinó 8 años en Israel. Se había casado con una hija de Ahab. Por eso hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé. Imitó la conducta de sus padres de Israel, tal como lo había hecho la familia de Ahab. Pero Yahvé no quiso destruir a Judá, en consecuencia a David su servidor, y la promesa que le había hecho de darle siempre un heredero entre sus hijos. Durante su reinado, Edom se rebeló contra el dominio de Judá y dio un rey. El rey Joram bajó a Seir con todos sus carros, pero los edomitas lo cercaron. Se levantaron de noche y junto con los jefes de los carros rompió las líneas edomitas. Pero todo el ejército había huido, yéndose cada cual a su casa. Desde entonces hasta hoy día, Edom no ha estado más bajo el dominio de Judá. En ese tiempo también se rebeló Limná. El resto de la historia de Joram, todos sus hechos, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Joram se acostó con sus padres y lo enterraron junto con estos en la ciudad de David. En su lugar pasó a ser rey su hijo Ocosías. Ocosías, hijo de Joram, comenzó a ser rey de Judá el año 12º del reinado de Joram, hijo de Ahab, rey de Israel. Ocosías tenía 22 años cuando llegó a ser rey y reinó 1 año en Jerusalén. Su madre se llamaba Atalía y era la hija de Omri, rey de Israel. Se eligió una esposa a la familia de Ahab. Después siguió las huellas de la familia de Ahab e hizo lo que disgusta a Yahvé. Junto con Joram, hijo de Ahab, fue a guerrear con Israel, rey de Aram, en Ramot de Galaad, pero los arameos derrotaron a Joram. El rey Joram regresó a Israel para que lo curaran, pues los arameos lo habían herido en Ramot cuando combatían en Jezreel. El rey Aram, Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, bajó entonces a Israel para ver a Joram, hijo de Ahab, que estaba herido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, hemos llegado hasta el capítulo 8 del segundo libro de los Reyes. Reyes, capítulo 8. Mañana continuamos, Dios mediante, con la meditación, con la lectura de la palabra de Dios. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvi. Un feliz día para todos y nos vemos mañana para seguir leyendo la palabra de Dios. Hasta mañana.